Apreciados hermanos, les saludamos en este día y lamentamos que hasta este momento, por problemas técnicos, no pudimos reanudar las clases del Antiguo Testamento, pero con la ayuda de Dios esperamos que lo podamos hacer regularmente, tanto en este día como en los próximos que vendrán. Y por esa razón deseamos seguir con el temario que teníamos del Antiguo Testamento y deseamos establecer un vínculo con las últimas clases que se impartieron en relación a la división del reino entre Israel y Judá, las 2 tribus del sur y las 10 tribus del norte, las razones por las cuales se produjeron, las motivaciones que llevaron a este quebrantamiento de un estado homogéneo de Israel, fueron expuestas en las últimas clases que tuvimos y a continuación procederemos a considerar los profetas mayores siguiendo la misma estructura de la Biblia hebrea y estableciendo siempre el paralelismo entre los profetas y las monarquías o las dinastías de reyes a los cuales ellos presentaron los mensajes dados por Dios. Así que en ese sentido vamos a continuar estudiando la historia de estas dos naciones que ahora habían aparecido en función de los mensajes dados por los profetas. Procedamos así pues con la presentación número 15 y es la primera parte relacionada con los profetas. Ante la pantalla pueden observar una estructura del contenido del libro de Isaías, que será el primero que consideraremos. El nombre del profeta tiene un gran significado para el momento en el cual él fue llamado por Dios para dar un mensaje, y es precisamente Jehová salva. El escritor del mismo es el propio profeta, como consideraremos después, y básicamente cubre un periodo de tiempo entre el 746 al 686 a.C. El libro es una combinación de poesía y de prosa, básicamente equilibrada durante todo el libro, combinado sistemáticamente, sea prosa profética o histórica con elementos poéticos combinados con esa prosa o capítulos completos. Sobre ello también lo comentaremos. El contenido del libro tiene una estructura muy definida. Básicamente podemos considerar 7 secciones fundamentales en el libro de Isaías. La primera de ellas, que cubre desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 y está dirigida exclusivamente a analizar la apostasía nacional del pueblo de Dios. En distintas perspectivas, en cada uno de estos capítulos se presentan los matices y las circunstancias que demostraban ese apartamiento que cada vez era mayor del propósito de Dios para su pueblo y en lo que el pueblo realmente se había convertido. La segunda sección del libro reúne características propias, tiene un estilo específico diferente a esa primera parte, y cubren desde el capítulo 7 al capítulo 23 y incluye exclusivamente profecías relacionadas con las naciones circunvecinas al pueblo de Dios o naciones que de alguna u otra forma habían estado en contacto con el pueblo de Dios. Y están presentados las siguientes: Siria, Asiria. Es como un primer bloque, introduciendo entonces inmediatamente el reino mesiánico. Es una sección netamente profética en relación al Mesías, desde el capítulo 11 al 12. Después regresa toda una serie de naciones, que inclusive algunas son reiteradas, como el caso de Babilonia, que tenemos en el capítulo 13 hasta el capítulo 14, y después vuelve a mencionarse Babilonia en el capítulo 21. Asiria también vuelve a repetirse, que ya lo teníamos en los capítulos 8 y 10, en el capítulo 14,
Y después tenemos Filistea, Moab, Siria también vuelve a repetir en el capítulo 17, pero lo teníamos mencionado originalmente en el capítulo 7. Etiopía, Egipto, Babilonia, lo hemos mencionado, Seir, Arabia, Judá y Tiro. Y es muy interesante cómo Judá, las dos tribus del sur, está introducida en esta sección que incluye elementos proféticos relacionados con otras naciones. Tiene un significado especial. Vamos a la tercera sección del libro, donde trata de la liberación del mal, tanto a nivel nacional como a nivel individual, a nivel profético, a nivel doctrinal, etc. Tenemos una cuarta sección, que es el contexto histórico de esa parte del libro, de esa época específica. La quinta sección habla del triunfo, de la victoria final, de la intervención de Dios en la redención de sus fieles. Hay una sección dedicada especialmente a los gentiles, y es algo realmente novedoso si además consideramos que esta sexta sección va desde el capítulo 54 al 62. Si añadimos además todas las profecías de la sección segunda, que incluyen desde el capítulo 7 hasta el capítulo 23, el mensaje en su mayor sección está dedicado a los gentiles, a las otras naciones, en la medida en que están relacionadas directa o indirectamente con el pueblo de Dios. Y la conclusión, el punto excelso del libro, es de nuevo el reinado mesiánico, que lo tenemos desde el capítulo 73 hasta el capítulo 66. Considerar y reflexionar acerca de la estructura interna de los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tiene un gran significado por el hecho que nos facilita la comprensión del libro, especialmente porque el libro no corresponde a los cánones de la perspectiva del libro que nosotros tenemos actualmente, donde los capítulos están relacionados entre sí, donde los capítulos siguen un orden cronológico o una secuencia de pensamiento que enlaza cada una de las secciones del libro. No, los libros de la Biblia no estaban divididos por capítulos ni versículos inicialmente, por lo tanto estaban estructurados a nivel temático. Por eso cuando consideramos un libro de las Sagradas Escrituras, consideremos siempre en primer lugar la estructura temática. Eso nos va a ayudar a poder captar el mensaje y la idea que domina el rollo del libro. Por ejemplo, en el rollo del libro de Isaías nos damos cuenta, solamente si calculáramos la relación entre los capítulos, que la mayor parte de estos están dedicados a los denominados gentiles, aunque siempre como consecuencia de su relación con el pueblo de Dios. Así que el libro de Isaías presenta una perspectiva especialmente interesante de la evolución de la historia en ese tiempo y también en el futuro, siempre dependiendo y siempre estrechamente vinculada al pueblo de Dios. Leamos algunas referencias del espíritu de profecía que nos ayudan a centrarnos en el libro de Isaías. En Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 348, se nos dice que Isaías, hijo de Amoz, era de linaje real y fue llamado al oficio profético siendo joven. Eso lo tenemos claro cuando consideramos los primeros capítulos. Y él fue llamado aproximadamente hacia finales del reino de Uzías, o también llamado Azarías, entre los años 790, que cubrió del 790 al 739, todo ese gran periodo. Y también se encontró presente en la corregencia de Jotán, de acuerdo a Profetas y Reyes, página 226 a 227. Así pues, esto ubicaría la vocación de Isaías y su ministerio activo
entre los años 750 y los años 739 a.C. Así pues, fue uno de los ministerios más extensos por parte de los profetas, porque cubrió por lo menos un periodo de aproximadamente 60 años, de acuerdo a Profetas y Reyes, página 230, y abarcó los siguientes reinados: Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Así que fue un periodo de tiempo muy extenso el de Isaías. Es interesante comprobar que Isaías no menciona a Manasés, aunque sí sabemos que aunque el reinado de este se inició en el 686, él aún estaría vivo en ese tiempo. Sin embargo, Profetas y Reyes, página 281, nos dice que Isaías fue ejecutado por Manasés, fue aserrado, lo cual implica que su ministerio terminó poco después de la muerte de Ezequías en el 686 a.C. Así pues, consideramos que los mensajes de Isaías 1 hasta 5 fueron dados entre los años 745 y 739. Recordamos de nuevo, no es cronológico el contenido del libro, es temático. Y quizá fue durante el año del reinado de Uzías, pero antes de la visión del capítulo 6. Así que los monarcas bajo los cuales Isaías ejerció su ministerio llamado por Dios fue Azarías hasta Jotán, estamos en el reino del sur, pasando por Acaz, por Ezequías y obviamente Manasés hasta Josías, o sea, cubrió esa área. Sin embargo, en el reino del norte fue de Salum hasta Oseas, porque sabemos que Oseas fue el último rey del reino del norte. Es muy interesante ver cómo la tradición judía considera el libro de Isaías y cómo lo considera también el Nuevo Testamento, y queremos leer algunas citas al respecto. Leamos en Lucas capítulo 4, versículo 17. Lucas 4, 17. Nos dice así la palabra del Señor. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, etcétera, etcétera. Es precisamente la cita de Isaías 61, 1 al 2, y corresponde directamente a ese reino mesiánico que el profeta Isaías mencionó. Y veamos lo que el Señor Jesús hizo, porque el 20 nos dice, leamos todo el mensaje en primer lugar, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta es la cita de Isaías 61, 1 al 2. Y después continúa, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así pues, el Señor Jesús de este modo confirma la canonicidad, así como la inspiración de estas palabras divinas. Y veamos otra cita más. Hay muchísimas de Isaías en el Nuevo Testamento, pero solo vamos a considerar algunas. Leamos también en Hechos 8:30. Y es interesante porque es la conversación de Felipe con el etíope. Y la cita dice así. Hechos 8:30. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este:
como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. La cita se encuentra en Isaías 53, versículos 7 al 8. Y nos damos cuenta de algo muy interesante. Cómo Felipe empezó a predicarle el evangelio desde esa cita. Así que este libro del profeta Isaías es una gran bendición y una punta de partida para también la predicación del evangelio. En las Biblias hebreas actuales, el libro de Isaías se encuentra en la sección denominada los profetas, pero está precedido por los libros combinados de Reyes y después seguido por Jeremías, Ezequiel y después los 12 o los profetas menores. Esa es la estructura tal cual está en las Biblias hebreas. Consideremos por un momento que Isaías no fue el único profeta que el Señor envió, sino que él tuvo 3 profetas contemporáneos. Fue Miqueas, fue Amós y fue Oseas. Así que el Señor envió 4 mensajeros, básicamente en ese gran periodo de tiempo, durante los reinados de Uzías, de Jotam, de Acaz y Ezequías, durante la monarquía del reino del sur y también durante la del norte, que obviamente cesó en el 722. Leamos por un momento la introducción del libro de Isaías y lo iremos comparando con Miqueas, con Amós y con Oseas, que fueron sus contemporáneos. Vayamos pues así a Isaías capítulo 1. Dice 1:1, visión de Isaías hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ahora vamos a ir a considerar al profeta Miqueas. Elijamos primero Oseas, que está así en el orden. Entonces, en Oseas 1:1 dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Así que nos damos cuenta del paralelismo, porque Oseas también predicó en tiempo de Uzías, en tiempo de Jotam, en tiempo de Acaz y en tiempo de Ezequías, pero además de Jeroboam II en el rey de Israel. Y vamos ahora a Amós, y se nos dice, 1:1, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Así que nos damos cuenta que Amós fue contemporáneo de Isaías durante el tiempo de Uzías. Así pues, consideremos todavía Miqueas. Dice el 1:1, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y sobre Jerusalén. Así que aquí nos damos cuenta que Miqueas fue un poquito después, pero siempre contemporáneo, no dio mensaje a Uzías, pero sí lo hizo posteriormente, Jotam, Acaz y Ezequías. Así que Miqueas también hace referencia a Samaria, igual que los anteriores. ¿Qué nos ayuda a entender esto? Que cuando nosotros estudiamos estos reinos, en Crónicas y en Reyes, en estos libros históricos, y leemos los reinados de Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías y hasta Oseas, en el reino del sur, tenemos que leer
Isaías, Miqueas, Amós y Oseas, esos 4 profetas, porque ellos 4 son los que dieron el mensaje durante ese tiempo a los reyes del norte y a los reyes del sur. Eso nos va a ayudar a tener el completo contexto para la comprensión de ese periodo tan importante de la historia, ya que las 10 tribus en ese periodo desaparecieron. Paralelamente, sabemos que los reyes de Asiria durante este periodo fueron los que llevaron a la desaparición de las 10 tribus del norte. Y empezaron con Tiglat-Pileser III, del 745 al 727, Salmasar V, Sennacherib y Esarhadón. Estos reyes, de hecho, fueron los gobernantes más poderosos que jamás tuvo Asiria. E Isaías efectuó su abre durante el apogeo de la supremacía asiria. Sabemos que fueron los asirios los que definitivamente invadieron y anularon el estado del norte de las 10 tribus y las llevaron cautivas. Así que Isaías fue profeta durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Fue contemporáneo de Miqueas, Amós y Oseas. Y su ministerio lo desarrolló durante el apogeo de la supremacía asiria. Esto nos ayuda a entender cómo la Biblia está íntimamente relacionada con cada una de sus partes. Así que cuando leamos Isaías, leamos también los Reyes y las Crónicas, y además a Miqueas y además a Amós y Oseas. Y nuestro cuadro de la situación será completo. Consideremos algo acerca de la vida de Isaías, su biografía. Isaías se casó y tuvo 2 hijos, eso lo tenemos en el informe bíblico y vamos a leerlo. Vamos a leer en Isaías capítulo 7. Isaías 7 nos dice lo siguiente, versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Yashub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Así que aquí el Señor le da la orden que vaya al encuentro de este rey y menciona a su hijo, así que sabemos el nombre de un hijo. Y vamos a saber el siguiente, en el capítulo 8, versículo 3, dice, y me llegué a la profetisa, la cual concibió, y dio a luz un hijo, y me dijo, Jehová, ponle por nombre Maher Sahal Bashat. Así pues, estos nombres, los de los 2, obviamente tenían un significado muy importante, el de sus hijos, en relación al contexto de lo que estamos hablando, precisamente porque uno se refiere a que el despojo sería tomado y otro a que el despojo se iba a apresurar. Sabemos que en Jerusalén se desarrolló prácticamente el escenario principal de sus labores. Él predicó en la corte y tuvo una gran influencia, dependiendo de los reyes y de las circunstancias. Él fue también consejero político y religioso de la nación. Consideremos que él era de origen real. Y sabemos que su ministerio profético, junto con el de Miqueas y también el de Oseas, tuvieron una influencia decisiva en el reino del norte y llevaron entonces a las grandes reformas que el rey Ezequías llevó a término. Sin embargo, lamentablemente Manasés siguió el ejemplo de su abuela Acaz y se separó completamente de la verdad que una vez su padre había defendido e instaurado. La hermana White nos dice en Profetas y Reyes, página 281, que Manasés ejecutó a Isaías. Y la misma hermana White hace referencia a la cita de Hebreos 11:37,
cuya cita declara lo siguiente. Hebreos 11, 37. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Y el 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. La hermana White menciona al profeta Isaías en el contexto de haber sido aserrado, como fue lamentablemente el fin de Isaías. La información biográfica que tenemos de Isaías básicamente se ha entresacado del estudio detallado del libro. Las visiones diferentes que recibió el profeta Isaías están relacionadas básicamente con la condición específica del pueblo, pero siempre con una proyección profética acerca de los últimos días de la historia del pueblo de Dios. Y por esa razón, todo el tiempo se establece esa relación con lo que es y con lo que vendrá. Y eso es típico en el libro de Isaías. Y por eso la estructura interna del libro también lo analiza así. Consejos para maestros, padres y alumnos. En la página 442 se nos dice: esfuercen los estudiantes sus facultades mentales a fin de comprender el capítulo 45 de Isaías. Capítulos tales deberían ser presentados en nuestras escuelas como un estudio valioso. Vayamos a Isaías 45 y veamos cuál es el mensaje que encontramos allí, ya que el espíritu de profecía nos lo recomienda. Isaías 45 es la profecía de Ciro y es una exaltación a Jehová como creador y la necedad de los ídolos de Babilonia. Entonces, Isaías 45 está enmarcado proféticamente con Daniel, precisamente porque el contenido del capítulo 45 tiene su cumplimiento en Daniel y sabemos que tiene su proyección también en el futuro. Así que les recomiendo que sigan la instrucción del espíritu de profecía y lean cuidadosamente este capítulo. Leamos lo que Profetas y Reyes en las páginas 272 a la 274 en forma resumida nos dice. Durante todo su ministerio, Isaías testificó claramente acerca del propósito de Dios en favor de los paganos. Otros profetas habían mencionado el plan divino, pero no siempre se había comprendido su lenguaje. A Isaías le tocó presentar claramente a Judá la verdad de que entre el Israel de Dios iban a contarse muchos que no eran descendientes de Abraham según la carne. Si recuerdan, habíamos mencionado que la mayor parte de los capítulos del libro están dedicados a los que no eran descendientes de Abraham. Esta enseñanza no armonizaba con la teología de su época y sin embargo proclamó intrépidamente los mensajes que Dios le daba e infundió esperanza a muchos corazones que anhelaban las bendiciones espirituales prometidas a la simiente de Abraham. Así que el contenido y la estructura del libro de Isaías es novedoso en forma completa. Queremos considerar algunas de las citas que nos van a ayudar a comprender más acerca del profeta Isaías y especialmente a su estructura de contenido antes de pasar al libro de Jeremías. Por eso queremos volver por un momento a nuestra estructura inicial de las 7 secciones del libro. Y recordemos que en el 6.13 empieza una visión diferente y siempre dentro del pueblo de Dios. Ahora, sin embargo, a partir de, vamos a ver, tenemos justamente del 1 al 6, como habíamos dicho,
Le vamos a leer el 6.1 que dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo el Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esta es una de las visiones más impresionantes del profeta Isaías y marca un elemento básico dentro del libro, porque es su llamamiento. Sin embargo, él no lo tiene al principio del libro, que de hecho el capítulo 6 nos enmarca cuando él empezó. Se nos dice que en el año que murió el rey Uzías es precisamente cuando él fue llamado por Dios. Así que aquí en Isaías 1, cuando volvemos a Isaías 1, cuando él dice: visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Uzías. Y él fue llamado precisamente en el año que murió el rey Uzías. Después, cuando vamos al 7, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezim, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Así que nos damos cuenta que el capítulo 6 y el capítulo 7 tiene una distancia, es un cambio en la dinastía y un cambio también entre la relación de los pueblos del norte y del sur. Y ahora consideramos cuando él nos habla de su próxima visión, porque ahora están las profecías de los distintos países. Entonces vamos al capítulo 13 y dice: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amoz. Aquí ya no la enmarca dentro del tiempo, sino que la relaciona con el país específico. En el capítulo 15, de nuevo, profecía sobre Moab. El 17, profecía sobre Damasco. 18, Etiopía. El 19, Egipto. El 20 parte también de estos países de nuevo. Profecía sobre el desierto del mar, profecía sobre Arabia, el valle de la visión, Tiro, el capítulo 23. Y en el capítulo 25 empieza un cambio total. De hecho, ya empieza en el 24, cuando habla del juicio de Jehová sobre la tierra. Así que vemos un cambio completo de estructura, que realmente es en el 24 donde empieza el juicio de Jehová sobre la tierra. Este elemento de juicio es muy importante, porque él se refiere no solamente al pueblo de Dios, sino también al resto de las naciones. Y este es un elemento básico que ya encontramos en el libro de Génesis, acerca de juicio. Y el 25 es un elemento totalmente poético y es un canto que Isaías hace a Dios. Y es uno de los más hermosos de todo el libro, les recomiendo que lo estudien. Es una poesía altamente espiritual. Continúa con el 26. En el 28 encontramos de nuevo la confirmación de la destrucción de las tribus del norte. Vuelve de nuevo a analizar algunas de las naciones ya mencionadas. Y ya en el 35, específicamente hasta el 35, termina con el futuro glorioso de Sión, mientras que en el 36 se traslada completamente a otra dinámica, y nos lo dice en el 1. Aconteció que en el año 14 del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Así que ahora aquí nos traslada a ese momento específico, y es la invasión de Senaquerib, que la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 18, y en Segunda de Crónicas, capítulo 32. Después, en el 37, cómo fue liberado, la enfermedad de Ezequías,
cuando los babilonios envían mensajeros para solicitar a Ezequías el porqué del cambio horario. Y ahí termina ese momento histórico de descripción, el capítulo 39. Y ahora, desde el 40 en adelante, son mensajes netamente espirituales. Mientras que cuando llegamos al 53, lo tenemos como conclusión de esa sección. Y en la 54 nos habla del amor eterno de Jehová hacia Israel y hacia todos aquellos que no son de la simiente de Abraham, pero sí aman la verdad y siguen el mensaje dado por Dios. Y eso lo lleva hasta el capítulo 62. Y esta sección ahora se inicia también con juicio, siguiendo el mismo paralelismo que teníamos en la terminación de la sección 2 con inicio de la sección 3. Y esa sección de juicio es reiterada en 2 ocasiones en las 4 secciones básicas del libro. Mientras que a partir de ahí se introduce el reino mesiánico. Y concluye con el reino mesiánico ya en el cielo. No se limita solamente a la primera venida, no se limita solo a la segunda, sino también a la restauración completa del reino de Dios. Así que el libro de Isaías es un libro que cubre un periodo de casi 60 años de la historia del pueblo de Dios, incluyendo la desaparición del Estado del Norte, con las amonestaciones para el Estado del Sur, e incluye toda la perspectiva completa de las naciones que rodeaban en ese tiempo al pueblo de Dios, puntualmente y en su proyección hacia el futuro. Así que el libro de Isaías es un libro tan completo, tan extenso y que incluye verdades históricas del momento con su proyección profética. Así que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría en la labor de estudiar este importante libro. Queremos pasar a continuación al libro de Jeremías. Si recordamos que Isaías significa, ¿recuerdan lo que significaba Isaías? Y aquí hay una relación muy interesante, porque Isaías significaba Jehová salva, ¿cierto? Vamos a considerar lo que significaba Jeremías, Jehová establece. Y Jeremías vivió en el momento en que también vio desaparecer el Estado del Sur. La datación del libro incluye el periodo desde el 627 aproximadamente hasta el 605 a.C. Su libro también es poesía y prosa, especialmente porque incluye hechos históricos tan dramáticos y tan impresionantes que el profeta no solamente consideraba como su llamado el escribirlo, Dios como se lo había ordenado así, sino expresarlo en la forma más excelsa de pensamiento y de estilo literario hebreo, y era precisamente la poesía. Y su historia se desarrolla básicamente en el estado de Judá, ya que el estado del norte había desaparecido ya con Isaías. El libro tiene un gran paralelismo con el libro de Isaías, sin embargo, es mucho más sintético y es mucho más compacto. La primera sección que está en el capítulo 1 básicamente, es su llamado y su comisión. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 35, en esta segunda sección, son profecías íntegramente relacionadas con el pueblo de Dios, en este caso solamente Judá y Benjamín, que conformaban el estado del sur. En la sección tercera tenemos elementos biográficos del profeta y de la manera en que él se relacionó con el pueblo, con los reyes, con los mandatarios de la época. Y
La cuarta sección es paralela en relación a lo que habíamos visto de Isaías, que es una sección propia relacionada con otras naciones que directa o indirectamente estaban relacionadas con el pueblo de Dios. Tenemos a Egipto, a Filistea, a Moab, a Amón, a Edom, a Damasco, a Cedar y a Azor, a Elam y a Babilonia. Y el libro cuenta en su último capítulo con una conclusión. Y vamos a intentar analizar cada una de estas partes a lo largo del libro. Como hablábamos, el capítulo final del libro, que es el capítulo 52, consta de un sumario histórico, no es una profecía, y se considera que fue escrito más tarde. Y de hecho, especifica claramente la persona que no fue el propio Jeremías quien lo escribió. Vamos a ir a Jeremías. Abramos nuestras Biblias y vamos a la sección última. Y leeremos capítulo 51, versículo 64, donde dice, y dirás, leamos el 63, capítulo 51, 63, 64, dice así, y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella y será rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Así que el libro íntegro de Jeremías sería desde el capítulo 1 hasta el capítulo 51, versículo 64. Y ya el 52, que es una referencia netamente histórica, no fue escrito por él, pero sí se consideraba que podía añadirse. La tradición dice que posiblemente fue Baruch, que fue su fiel secretario y escriba. Sabemos que, de hecho, Jeremías es el autor de la mayor parte del libro. Sin embargo, la redacción fue hecha por Baruch, que es hijo de Neherías, y vamos a leer varias referencias a esto. Vayamos a Jeremías, capítulo 36, y vamos a leer el versículo 4. Dice así, y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Neherías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Así pues, nos damos cuenta aquí de cómo fue el proceso. Así que el Señor le revelaba a Jeremías y Jeremías dictaba a Baruch. Tenemos algunas otras referencias en el mismo capítulo, leemos el 27 y el 28. Los versículos dicen así, y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y ahora leemos todavía el 32. Y tomó Jeremías otro rollo, y lo dio a Baruch, hijo de Neherías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Así pues nos damos cuenta de algo interesante, no solamente del modo en que el libro de Jeremías vino a existencia, sino también de que la primera versión fue destruida, y Dios mandó que Jeremías diera otro rollo a Baruch, que escribiera todo lo que había en el primer libro, pero además se añadieron más, y eso conformó el libro. Y se llama a este Baruch como su escriba. Según Josefo, en Antigüedades, nos dice que Baruch descendía de una familia distinguida de Judá. Y sabemos que él siempre acompañó a Jeremías, inclusive fue con él cuando se le obligó a que lo llevaran a Egipto, que lo llevaron por la fuerza. ¿Ya? El libro de Jeremías, acabamos de probar por el capítulo 36, explica la manera en que fueron redactadas las dos versiones de este libro.
Y sabemos que durante más de 20 años Jeremías había procurado persuadir al pueblo de Judá para que se volviera sinceramente a Dios. Y fue precisamente en el año 604, que corresponde al cuarto año del rey Joacim, cuando Dios le mandó que escribiera el contenido principal del libro, para que pudiera leerse públicamente por su secretario, por Baruc, por el escriba. Y en obediencia a esa orden, Jeremías dictó la primera versión de la profecía y se la dictó a Baruc. Y este la escribió en un rollo de pergamino. Las referencias las tenemos en Profetas y Reyes, página 319. Y ahora Baruc era el encargado de leerlo, ya que a Jeremías se le estaba prohibido la entrada ni siquiera al atrio del templo. ¿Y ahora qué ocurrió? Uno de los funcionarios de Joacim fue testigo de esta situación y promovió que fuera leído delante del rey, pero el rey se enojó a tal modo que rasgó el rollo de pergamino con un cuchillo y lo echó en el fuego, de acuerdo al capítulo 36 de Jeremías, versículos 20 al 23. Y eso hizo necesario que fueran escritos otros mensajes. Así que Jeremías dictó de nuevo y ahí tenemos una segunda versión del texto, que es la que hemos recibido nosotros. Consideremos por un momento algunos datos biográficos acerca de Jeremías, igual que lo habíamos hecho de Isaías. Jeremías nos dice en el capítulo 1:1 que él vivía en Anatot, y hoy Anatot está como a unos 4 kilómetros al noroeste de Jerusalén, se llama Anata actualmente, y él descendía de una familia sacerdotal, mientras que Isaías descendía de una familia del linaje real. Jeremías era de familia sacerdotal, nos lo dice también el versículo 1, el capítulo 1. Aproximadamente Jeremías fue llamado al oficio profético en el año 327 a.C., que corresponde aproximadamente al año 13 del reinado de Josías. Y inmediatamente el Señor mandó al profeta que predicara en Jerusalén, y él después hizo una gira de predicación por diferentes ciudades de Judá, y vamos a leerlo. Jeremías fue un profeta muy itinerante, viajó muchísimo, y lo vamos a considerar a lo largo de su biografía. Vayamos por un momento a Jeremías 11:6. Jeremías 11:6 nos dice así: y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlos por obra. Así que fue la orden de Dios que él no solamente predicara en Jerusalén, sino que ese mensaje tenía que darlo por todas las ciudades de Judá. Y es algo interesante, porque cuando él regresó de esa gira, ya lo estaban esperando para matarlo, y eso lo encontramos en el mismo capítulo. Es el primer complot para matar a Jeremías. Fue un profeta que sufrió muchísimo, fue muy odiado por sus contemporáneos, por los mensajes no placenteros que debía darles. Y encontramos esta conspiración en los versículos 18 al 23 del capítulo 11, dice, y Jehová me lo hizo saber y lo conocí, entonces me hicisteis ver sus obras. Y yo era como cordero inocente, que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que era su ciudad de origen, que buscan tu vida diciendo, no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Así que lo desafiaron a Jeremías, le dijimos, no queremos que prediques más, no queremos más oír tus mensajes, si no te vamos a matar. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré, y los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Amot el año de su castigo.
Para escapar de estas persecuciones que en su ciudad natal Anatot tenía, parece que se trasladó a Jerusalén. Y allí se atentó otra vez con su vida, cuando seguimos el periplo de los capítulos, y nos damos cuenta que él era poderoso en la palabra y no tenía temor, porque especialmente en el reinado de Joacim, hijo de Josías, él presentó mensajes desafiantes, hablando de la corrupción de los sacerdotes, apelando a la destrucción de los falsos profetas y amonestando al pueblo de Jerusalén. Y esto llevó a que pidieron la muerte de Jeremías. Leámoslo en el capítulo 26, Jeremías 26. Leemos solamente algunas citas, pero todo el capítulo habla de esta situación de que Jeremías es amenazado de muerte, porque él se fue al atrio de la casa de Jehová. El versículo 2 dice: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabras, que te oigan o que no te oigan. Y vamos a leer específicamente. Y les dirás así: si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envió desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, y recordemos cuáles eran: Isaías, Oseas, Amós, Miqueas. Yo pondré esta casa como Silo, o sea, desolación. Y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra, y los sacerdotes, los profetas, y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo: de cierto morirás, porque has profetizado en nombre de Jehová, diciendo: esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, etcétera, etcétera. Entonces ahí no se permitió que se produjera este linchamiento público que hubieran hecho de Jeremías, porque los príncipes lo defendieron. Pero Jeremías fue acosado por la muerte en muchísimas ocasiones por su propia nación, que no podía soportar escuchar que la misericordia de Dios había concluido y que del mismo modo que las 10 tribus habían sido desoladas y deportadas, lo mismo ocurriría con las 2 tribus, que el templo también sería destruido. Eso era algo que ellos no podían aceptar y no querían escuchar, pero tampoco querían cambiar. Entonces ese era el problema. Cuando se cumplió lo que Jeremías les dijo que por favor se rindieran ante los babilonios, se entregaran para evitar la masacre que se produjo en la ocasión de las 3 deportaciones y de las 3 tomas de la ciudad. Con la tercera, el templo fue quemado. Y cuando el ejército de Nabucodonosor levantó el sitio final de Jerusalén, sabemos que de nuevo Jeremías fue encarcelado, consideraban que era un traidor, que él se iba a ir, él iba a pasarse al enemigo, y es cuando encontramos en el capítulo 38 que a él lo entierran o lo tiran en una cisterna fangosa, y que es un etíope, Ebed-Melech, que lo rescata. Ahora, el rey Sedequías lo mantuvo en prisión, en donde estuvo hasta que cayó Jerusalén, de acuerdo al capítulo 38. Así que su vida fue realmente muy triste. Después del asolamiento de Jerusalén por Nabucodonosor, Nabucodonosor libertó al profeta y le permitió que se quedara en Palestina o que acompañara a los cautivos a Babilonia. Así que el ejército babilonio le dio la oportunidad al
al profeta. Y vamos a leer esta sección porque es muy, muy interesante. ¿Cómo lo consideró un gentil, un pagano, a este profeta? Dice en el 40, palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nebucarazadán, capitán de la guardia, la envió desde Rama, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Así que él también estaba encadenado y en la lista de todos los que iban a ser deportados. Tomó pues el capitán de la guardia Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y ha hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y lo despidió. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Qué interesante este comportamiento y qué interesante la declaración de este general babilonio. Le dice, esto que está pasando, tú lo habías dicho, porque tu Dios, Jehová, Él lo predijo que esto iba a suceder. Y lo liberó de sus cadenas y le dijo, haz como tú quieras. Si tú quieres venir con nosotros a Babilonia, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Si tú quieres quedarte aquí, está bien, no hay ningún problema, puedes quedarte aquí. Sabemos que Jeremías eligió quedarse y dice que el capitán de la guardia le dio provisiones y le dio un regalo. Vemos la intervención de Dios, porque cuando este capitán del ejército lo encontró, él estaba preso por sus propios coetáneos. Pero sabemos que ahí no terminó lamentablemente la tristeza en la vida de Jeremías, porque como él eligió quedarse en Palestina, bajo el nuevo gobernador que se había nombrado, que era Gedalías, sabemos que este Gedalías fue asesinado y después Joanán huyó a Egipto con el remanente de los judíos que había quedado, aunque Jeremías le dijo que no lo hiciera. Pero obligaron a Jeremías y lo llevaron por la fuerza a Egipto ahora. Y eso lo encontramos en los capítulos 42 y 43. 43 está la emigración a Egipto. Veamos lo que aquí se nos dice, lo que Jeremías les dijo, porque ellos se dirigían a Egipto. El 43 del 1 en adelante. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios les había dado para ellos, dijo Azarías, hijo de Osías, y Joanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morir allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros, para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová, para quedarse en la tierra de Judá, sino que tomó Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en la tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños y a las hijas del rey y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías y a Baruc, hijo de Nerías, y entraron en la tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes.
Así pues vemos que se llevaron a Jeremías y a Baruc por la fuerza, y Jeremías les había dicho, no lo hagan, no vayan a Egipto, quédense aquí. Y eso es muy triste. Sabemos que el último mensaje, Jeremías lo dio anunciando que esa ciudad en Tafnes, en Egipto, también sería invadida por Nabucodonosor, y lo dice en el mismo capítulo 43. Así que ellos, esperando huir, fueron invadidos de nuevo. Y en el capítulo 44 encontramos la profecía de Jeremías a los judíos en Egipto. Y a continuación muchos mensajes acerca de Egipto y de las otras naciones, donde finalmente se expresaba el fin de esta situación. Así pues, el ministerio de Jeremías abarcó los últimos 40 años de la existencia de Judá como reino. 5 reyes ocuparon el trono durante este periodo: Josías, Joacaz, Joaquín, Joaquín y Sedequías. Y a cada uno de ellos Jeremías les dio mensajes de reforma y reavivamiento espiritual. Así que mientras que Isaías, Oseas, Malaquías y Amós dieron el mensaje cuando todavía existía el reino del norte, especialmente Oseas. Oseas dirige su mensaje estrictamente a las 10 tribus del norte. Parte de estos profetas fueron testigos de la deportación y de la anulación del estado de las tribus del norte. Y ahora Jeremías fue testigo de las 3 deportaciones y de la aniquilación completa del estado del sur. Así que, marcándolo históricamente, sabemos que los capítulos 40 al 44 y el 52 corresponden a lo que Jeremías dio como mensaje después de la caída de Jerusalén. Y en el esquema pueden observar a los reinos de Josías, Joacaz, Joacim, Joaquín y Sedequías, bajo los cuales el Señor dio los mensajes a Jeremías. Ahora establecemos, si recordaban la relación que establecíamos entre Isaías y Daniel, ahora de nuevo establecemos la relación entre Jeremías y Daniel. Es muy interesante que parte del libro de Jeremías hemos dicho que fue reescrito y la versión que nosotros tenemos es de esa segunda edición. Ahora los capítulos 27, 28 y 29 de Jeremías son una copia de las cartas que fueron enviadas por el profeta a los cautivos hebreos de Babilonia. Y también copia de las cartas enviadas por los falsos profetas a esos cautivos y a las autoridades de Jerusalén, junto con un relato del conflicto entre lo verdadero y lo falso. Así que, inmediatamente después de este intercambio de cartas, que deseo que analicemos levemente, el fenómeno de las epístolas lo encontramos también en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos el capítulo 27, tenemos la señal de los yugos. Y veamos parte de este mensaje. Después tenemos en el 28, es la falsa profecía de Ananías. Después tenemos la carta de Jeremías a los cautivos en el capítulo 29. Y empieza así, en el 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, etc. Y ahí él envía toda la carta, que es muy impresionante, y le recomiendo que lo lean, es una carta extensa. Y es interesante que Daniel ya estaba
y sus amigos ya estaban allá, y posiblemente él leyó esto también. Después de este intercambio de cartas, donde se da el mensaje de que iban a ser restituidos como nación de nuevo, conocemos la profecía de los 70 años, estos mensajes fueron considerados por Daniel, juntamente con las profecías del capítulo 25, y estas cartas y los registros que el profeta Daniel tenía, que encontramos durante el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, estudió con oración más de 70 años después de que se escribieron. Y eso es realmente muy, muy interesante. Profetas y Reyes, página 303, nos dice lo siguiente: Jeremías llamó su atención repetidas veces a los consejos dados en Deuteronomio. Más que cualquier otro profeta de los profetas, recalcó las enseñanzas de la ley mosaica y demostró cómo esas enseñanzas podían reportar las más altas bendiciones espirituales a la nación y a todo corazón individual. Suplicaba, Jeremías 6:16, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Así que Jeremías retoma especialmente los consejos dados en el Deuteronomio, que sabemos que es repetición, reiteración de la ley. Profetas y Reyes nos dice algo muy interesante acerca de Jeremías. Durante 40 años iba a destacarse Jeremías delante de la nación como testigo por la verdad y la justicia. En un tiempo de apostasía sin igual, iba a representar en su vida y carácter el culto del único Dios verdadero. Durante los terribles sitios que iba a sufrir Jerusalén, sería el portavoz de Jehová. Habría de predecir la caída de la casa de David y la destrucción del hermoso templo construido por Salomón. Y cuando fuese encarcelado por sus intrépidas declaraciones, seguiría hablando claramente contra el pecado de los encumbrados. Despreciado, odiado, rechazado por los hombres, iba a presenciar finalmente el cumplimiento literal de sus profecías de ruina inminente y compartir el pesar y la desgracia que seguirían a la destrucción de la ciudad condenada. Así que es un mensaje impresionante el de Jeremías, que está resumido en las Lamentaciones. Queremos ahora hacer aquí una pausa para retomar posteriormente la clase a la 1 e intentaremos terminar esta primera sección. El Señor les bendiga.